Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 11. Estamos hablando acerca del libro del Apocalipsis, las cartas a los a las siete iglesias, las siete cartas a las siete iglesias. Y como hemos visto, hemos estado viendo nosotros, hemos estado aprendiendo nosotros acerca de la iglesia cristiana. Habíamos empezado de la muerte de Jesús, luego habíamos hablado del amor que Jesús tuvo hacia la Virgen María al permitir que Juan cuidara a su madre. Hablamos acerca de la iglesia primitiva. Se le llama iglesia primitiva porque fue la primera iglesia, pero en realidad nunca fue primitiva en el sentido de que fue sin cultura, sin nada. La iglesia recibió el Espíritu Santo y empieza la evangelización al mundo entero, ¿no es cierto? Como Jesús le encomendó. Hablamos acerca de las características del Espíritu Santo cuando llega. Había una población diferente de la de nosotros. Habían esclavos, habían amos que eran cristianos, habían soldados que se convirtieron y la iglesia empezó a predicar y a llegar a todas partes del imperio romano. Se dice que llegaron a ser 6 millones de- de cristianos, pero ellos no solamente llegan hasta, eh, hasta los territorios de Roma, sino que pasan las fronteras. Al ser perseguidos, ellos llegan hasta la India, llegan hasta África, llegan hasta Asia, llegan hasta a diferentes lugares de Europa, donde el imperio romano no tenía poder. Luego, el último de los discípulos de Jesús, que fue Juan, el discípulo amado, él escribe primero un libro de Juan que se llama el Evangelio de Juan, donde él explica cómo era Jesús. Luego, él mismo es condenado a muerte por el emperador Diocleciano, que manda a Juan a morir frito en aceite hirviendo. Como yo te dije, en aquella época un tormento que era en aceite hirviendo, se hervía el aceite y se echaba a las personas como si fueran un pollo o un pedazo de carne. Así que la persona moría frita, tío. Yo, de solo imaginártelo, cuando frías un pescado, tú puedes imaginarte cómo esa persona le friría toda la cabeza, todo eso, ¿no? Sería horrible. Pero Dios había prometido a Juan que él no iba a morir. Automáticamente se lo tiró al aceite y cuando todo el mundo, ahí estaban los que lo condenaban, estaban los judíos, estaban muchos enemigos de ellos, automáticamente lo vieron que él estaba saliendo fuera del nadando y comprobaron de que era un milagro de Dios. Así que era difícil que el emperador aceptara a Jesús en aquella época, así que lo manda y lo destierra hasta la isla de Patmos, que era una isla que está en Grecia, y allí él estaba allí y ya viejito, el último de los discípulos, y él estaba preocupado por las iglesias cristianas, qué iba a pasar con ellas, como todo líder, pero él un sábado, que es el día del Señor, porque él era judío, acuérdate, y él guardaba el sábado y Jesús no había hecho un cambio de la ley, él recibe la visita de Cristo y entonces él comprende que había sido salvado porque él tenía que escribir el último libro de la Biblia, porque eran cartas, acuérdate que eran cartas que se leían en las iglesias, y entonces él decide, Jesús se le aparece y le dice que escriba el libro del Apocalipsis. Juan comprende que esa era su misión y él empieza a escribir y cada iglesia, eran siete iglesias eh, las que él escribe. Entonces él dice, realmente es la etapa de las iglesias en las diferentes épocas. Entonces habíamos visto las primeras iglesias, la iglesia pura, la iglesia que era perseguida, la segunda, la tercera, la iglesia que hace un pacto de paz, pero empieza a introducir cosas malas, y la iglesia que persigue. O sea, vamos ahora también a volver a hacer con los niños una actividad que ellos escriban a los ancianos o a los niños de las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, que ellos manden unas cartas que le escribirían, qué preguntas le dirían, a qué le escribirían a las personas que están siendo perseguidas.
porque hay que darle gracias a esas personas. Esas personas, los protestantes de aquella época, como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, hay que darle las gracias porque ellos empezaron a protestar contra el poder de la Iglesia Católica y lograron la publicación de la Biblia y lo luchaban para que el Papa no sea el representante de Cristo. Ellos formaron sus propias iglesias basadas en la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida. La Iglesia Católica estaba haciendo muchas especulaciones, usaban la influencia para malos negocios, hacían negocios en la iglesia. Era aparte de que recolectaban las limosnas para cada santo, aparte de eso, ellos ofrecieron las indulgencias, que era decir, murió mi abuelita, si tú pagas 1000 monedas de oro, tu abuelita pasa del infierno, pasa al purgatorio y de ahí se va al cielo si tú ofreces. Y la gente engañada, porque eran los sacerdotes, uno no espera que un sacerdote dice, comenzaron a engañar a la gente, bautizan a los niños, cada vez que se bautizaba un niño, porque la Biblia no dice que bautice niños, bautízate de 12 para arriba. Ellos bautizaban niños, cobraban, casaban, cobraban, así que eso era un negocio. Jesús había sido una persona humilde, los discípulos también. Ahora el Papa tiene una vestimenta real, una vestimenta con oro. Se empiezan a vender cosas de oro, de plata, comienzan a vender reliquias santas, entre comillas. Dijeron, mira, aquí hemos traído este pedazo de madera del arca de Noé y es una reliquia, puede traer bendición a tu familia, 1000 monedas de oro. Y la gente compraba, porque decía, wow, es una reliquia, va a haber una bendición. Y ellos tenían un diente de Juan el Bautista, vendían paja del, paja del pesebre de Jesús, vendían la leche de la Virgen María, imagínate qué cosas, y la gente creía el dedo, la circuncisión, vendían cosas increíbles y la gente, todavía tú puedes encontrar en Google, escribe las reliquias católicas en el siglo XV, XVI, XVII, en el siglo IX, X, XI, y tú vas a ver cosas impactantes. Una uña de Jesús cuando era niño, imagínate, esas cosas que la gente inventaba. En la cuarta iglesia es la iglesia de Sardis, es lo que queda. En la iglesia de Sardis está ubicada el culto a Artemis, una de los dioses, carrera de obstáculos donde terminaban en orgías. O sea, era una ciudad que realmente, en una ciudad donde la gente hacía deporte, al final terminaba teniendo sexo. En esa época, la iglesia pagana tenía sacerdotes y sacerdotisas, que vendrían a ser más adelante los curas y las monjas. Las sacerdotisas tenían relaciones con aquellos que iban a los templos a adorar, por supuesto, por moneda. Pero en esa época empieza desde las 95 tesis de Lutero, que te dije que Lutero fue un reformador protestante que protesta contra el Papa, que no es el representante de Cristo, no puede ser el representante de la Iglesia cristiana, no está basado en la Biblia. Y él escribe 95 tesis y él dice que la Biblia es la única regla de fe, que no hay que cobrar indulgencias, que no hay que cobrar a la gente para bautizarse o para la salvación de las almas. Porque acuérdate que en esa época, entre el año 1500, se estaba construyendo lo que hoy día es el Vaticano. O sea, si tú observas el Vaticano y vas al Museo de Vaticano, tú vas a poder observar toda la belleza que hay por el dinero de la gente que pagaba. Y la gente pagaba mucho. Entonces ellos se encargaron de llegar a todos los países que eran católicos, pero los protestantes como los luteranos, los calvinistas, los valdenses, se oponían y entonces eran perseguidos por el Papa a través de la Santa Inquisición que vimos la semana pasada mucho de los castigos. En YouTube tú puedes encontrar muchísimos información de la Santa Inquisición y ten cuidado porque ahora dicen, no, no murieron tantos, era mentira. La iglesia no tenía nada que ver, eran los alguaciles del rey, pero el papa no, mentira porque automáticamente tanto los protestantes como los calvinos,
los luteranos escribieron de que eran los franciscanos, los jesuitas, eran los que se encargaban de esas terribilidades. Abarca desde esta iglesia es la iglesia reformada, la iglesia de Sardis, que abarca desde cuando Martín Lutero pega las 95 tesis, porque él se ponía, eran 95 estudios que él se ponía, hasta el Papa Pío VI, que fue preso por el Thiers, que fue uno de los principales generales que tenía Napoleón Bonaparte. Al Papa lo lleva preso y este muere en la prisión y el mundo se sorprende. ¿Cómo es posible que el Papa, que es el representante de Cristo, es atrapado por un protestante y es metido en una cárcel y muere allí? Entonces ahí es así. Este periodo, como te dije, la gente empieza a llamar a los que se oponían a la Iglesia Católica protestante. Nosotros somos protestantes y somos los únicos protestantes ahora, porque hace algunos años atrás los luteranos, los calvinistas deciden decir no más, regresamos otra vez a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ellos, los príncipes de Alemania, cuando Alemania estaba dirigida por ellos, se oponen, firman un documento donde protestan por una libertad religiosa. ¿Ok? Entonces ellos decían, si los romanos permitieron que la Iglesia Católica les tuviera una libertad religiosa, ahora nosotros queremos tener una libertad religiosa donde no solamente sea la adoración de los católicos, sino de los protestantes, ¿no? Aquí vemos una foto de Martín Lutero que le está pegando las 95 tesis, donde él dice a la gente, una de las cosas que dice, que tienen que basarse en la lectura de la Biblia, y él traduce la Biblia al idioma alemán. Luego, King James, el James es el que traduce al inglés y también hay una traducción al español, ¿cierto? Porque la Biblia solamente la leían los sacerdotes y estaba prohibida porque la Biblia daba una información diferente acerca de las indulgencias, del bautismo de los niños, del infierno, el purgatorio. Esas cosas no estaban en lo que la Biblia dice. Pero también empieza la época cuando los protestantes deciden abandonar Europa y se vienen a Norteamérica, a los Estados Unidos, y lo hacen en el Mayflower en 1620. Ellos cansados de las persecuciones, porque ahora primero lo perseguían a los cristianos, los romanos, paganos. Luego, al tener el Papa la autoridad, ahora persiguen a los protestantes que leían la Biblia. O sea, imagínate cómo fue eso, ¿no? Que el Papa, que es católico, persigue a los protestantes que leían la Biblia. ¿No es cierto? Entonces empieza una reestructuración de la fe, empiezan muchos movimientos eh, protestantes como los valdenses, que era la Biblia, como Hus, que habla de la obediencia a Dios, Lutero la gracia, el vino el crecimiento, los anabautisma el bautismo, Wesley la santidad, Miller habla de William Miller escribe la, se- la segunda venida de Jesús y empieza la iglesia adventista que equivale al sábado, guarda el sábado, la muerte y la salud, ¿no? Sardis corresponde a la iglesia en el siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, cuando la Biblia comenzó a abrirse a través de la predicación de reformadores, ¿no? También también profetiza que la muerte de alguno cuando ya los líderes de la iglesia protestante como Martín Lutero, Juan Hus, Calvino, John Wycliffe, ellos comienzan a morir, también se empiezan a morir las creencias que ellos empiezan a tener, ¿no? Eh, También se le da un elogio, se le da un estímulo a esta iglesia, se le dice que tiene pocas personas que han manchado sus vestiduras y que se mantienen fieles a Dios. O sea, muchos de los protestantes no adoraban al Papa, no lo aceptaban como embajador de Cristo, no participaban de la misa, no adoraban a la Virgen María, no bautizaban niños, bebés y no creían y no pagaban indulgencia. Por eso había muchas pocas personas que no habían aceptado o no habían
o no se habían manchado su ropa con las creencias negativas. Pero se les reprocha porque tienen nombre de que vives y estás muerto. Eso es algo que es lo que sucede porque la iglesia tenía que estar viva y mantenerse firme y fiel. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia. O sea, Juan estaba escribiendo a esas seis iglesias que marcaban un destino. Empieza desde entonces el emperador aquí en la iglesia, perdón, en la iglesia de Sardis es cuando el emperador Napoleón Bonaparte entra y entonces conquista eh, Italia y lo primero que hace es llegar donde estaba el Papa, lo arresta y lo mete a una cárcel y automáticamente la gente se sorprende porque dijeron, wow, el Papa está siendo realmente juzgado y es condenado, no lo mató, pero él murió en la cárcel y eso fue un escándalo en esa época por cómo que el Papa, que ha sido tan poderoso, automáticamente el Papa es automáticamente atrapado. La iglesia de Filadelfia empieza desde cuando el Papa Pío es preso por Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, hasta la predicación de 1844 por Guillermo Miller, que inicia el juicio en el cielo. Berthier, aquí vemos la historia, entra a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclama una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes de Napoleón, con lo que el Papa fue prácticamente muerto. Con el Papa ya no tenía el poder, porque el Papa, como te dije, había tenido un poder no solamente religioso, sino político. Él ponía reyes, si los reyes eran católicos, era mejor, controlaba todos los gobiernos, ¿no es cierto? En Inglaterra, todos esos gobiernos, él comienza a controlarlos, y inclusive se dice que un rey de un país es- dijo algo malo del Papa y el Papa lo tuvo casi 3 días en frío hasta que lo reconoció y pudo recibir el perdón de Dios. Entonces el Papa decía, yo le quito mi bendición ¿cómo se llama? Al rey de tal país, automáticamente la gente lo tenía que sacar a ese rey porque se quedaba sin la bendición del Papa. Acuérdate que la mayoría de la gente católica creía en la autoridad del Papa. Pero como te dije, el general Berthier entra a Roma, detiene al Papa y lo manda a un calabozo. En este periodo, la iglesia cristiana surge con poder y predicación en las verdades bíblicas, especialmente aquellas que se hablaban de la segunda venida de Jesús. Se produce en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. En el año 1831, aquí en Norteamérica, William Miller o Guillermo Miller empieza su predicación porque él estaba estudiando, él había tenido alguna vez él no leyó más la Biblia, pero luego empezó a leerla. Y él descubre, hace un cálculo por los acontecimientos. Él dice que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 y despierta el gran movimiento adventista. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Representa la última parte del siglo XIX con el nacimiento de la expansión misionera, porque ahora los protestantes, las iglesias que tenían la Biblia, deciden que la predicación del evangelio tenía que llegar a lugares donde no había llegado, como África, América, Sudamérica, Australia, las islas, todas las islas todas las islas de parte de Asia. Entonces, ellos para eso, en primer lugar, organizan las sociedades bíblicas con un nacimiento de una expansión misionera. Comienza a estudiarse Daniel y Apocalipsis y surgen los revivamientos espirituales. O sea, la iglesia en esa época ya se tuvo que hacer, al caer el Papa, automáticamente empieza una libertad religiosa y los países como Inglaterra empiezan a enviar a personas a diferentes países donde el Evangelio no había entrado, ¿no? Dice el elogio, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. O sea que en la iglesia, en la época donde la Biblia tiene un auge,
y no tiene reproche. Luego llegamos a la séptima iglesia, la última. Supuestamente es la iglesia en la que tenemos que aceptar que es la iglesia nuestra, donde nosotros estamos. Así que cerca de Éfeso y Filadelfia hay una iglesia rica que tenía una gran cantidad de bancos. Era una época de dinero. Había centro de modas, vestidos hechos con telas muy caras de color blanco, negro. Era una época, es una zona de volcanes, por lo tanto hay aguas termales con minerales que al lavar la ropa los negros se hacía más negro y los blancos se hacía más blanco. Había un centro médico donde se echaban unas gotas a los ojos que se llamaba colirio. Y esta iglesia abarca desde el inicio del juicio en 1844 y termina hasta la segunda venida de Cristo. Para que nosotros veamos, ¿no? A pesar de la triste condición, esta iglesia era muy autosuficiente porque y miseria espiritual de la Odisea, pero Dios la sigue amando a pesar de los errores, pero le dirige los consejos más conmovedores e inclusive le hace más tierno ofrecimiento entrar en comunión si le abrimos el corazón a Dios. Claro, porque esta iglesia ya no tenía primero las persecuciones. Ahora había Biblias en todos los idiomas. Los cristianos ya no estaban solamente en Europa, los cristianos protestantes están en todas las islas, llegan hasta América del Sur, llega a las islas del mar, llegan hasta la Polinesia, llegan a la India, o sea que empieza a China, a Japón, a los países árabes, empieza a resurgir, pero ya esta iglesia no tenía problemas en el aspecto de persecución porque ya el Papa estaba allí, había estado por mucho tiempo, ya no había esa persecución papal y ya no hubo la Santa Inquisición, pero empiezan los problemas porque realmente la iglesia entró en un adormecimiento espiritual. No tiene elogio, pero sí tiene un reproche. Se le dice que no eres ni frío ni caliente. O sea, eres un cristiano que como no tienes persecuciones, como no tienes todo, ahora hay libros, ahora hay revistas, ahora tienes videos de una iglesia que lo tiene todo, no se mantiene, no es ni frío ni caliente. O sea, está en tentación y en no tentación. Es fiel a Dios y a la vez no fiel a Dios. Y Dios le dice un reproche que si ellos son tibios, porque el agua de la Odisea es un agua tibia, produce vómito, ¿verdad? Tómate una agua y te va a producir vómito. Y se le da un consejo oportuno. Dice que compre oro refinado en fuego y te pongas vestiduras blancas y unjas tus ojos con colirio. Primero le dice que tiene que comprar oro, compres oro, que es la palabra de Dios, para que te refines. Vestiduras blancas para que busques, ¿no es cierto?, la pureza y el colirio para que veas más allá de lo que ves, ¿no? Este es el periodo de la iglesia cristiana, llega hasta la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, en el cual se inicia la purificación del santuario celestial. Entonces aquí tenemos el resumen de las 7 iglesias que hemos visto. La iglesia apostólica es la iglesia desde la muerte de Jesús hasta la muerte de Juan, que es la iglesia apostólica o iglesia cristiana primitiva. No me gusta usar cristiana primitiva, me gusta usar la iglesia apostólica porque fue la época de los apóstoles, cuando los apóstoles comenzaron a predicar por todo el imperio romano y cruzaron la frontera. Esta iglesia no le dijeron que había dejado su primer amor porque al estar Jesús y el mensaje de Jesús, de un momento ellos paralizan. La iglesia perseguida es la iglesia de Esmirna, que es perseguida por los emperadores romanos, ¿no es cierto?, que abarca el año 100 hasta el 313. La iglesia los cristianos eran mandados a los coliseos romanos, eran quemados en fogata, eran crucificados y esta iglesia es perseguida, ¿no? Luego empieza la iglesia apóstata del año 313 al 538, que es cuando la iglesia tiene la libertad religiosa. Constantino, el emperador romano,
él asume el reinado del imperio y dice, no va a haber más peleas. Vamos a dejar que los cristianos puedan adorar a su Dios libre, tengan libertad religiosa y empieza una época de apostasía, ¿no? Porque ahora al no ser perseguido, los líderes de esa época deciden traer cosas de los paganos a la iglesia para así ganar cristianos. Entonces, una de las cosas que hicieron, dijeron, ok, tú ves a Zeus, el dios pagano, le vamos a cambiar la ropa y va a ser San Pedro. La diosa Diana, tan bonita, va a ser la Virgen María. Y entonces ellos empiezan a jugar con cosas que aparentemente se vean bonitas, pero no es lo que Dios dice porque no había que tener dioses ajenos. La iglesia también, eh, eh, am, la iglesia también comienza luego sigue la iglesia tolerante, la iglesia de Tiatira, donde la iglesia, ahora que ya tenía libertad, elige al Papa de Roma como el representante de todos los obispos. Él tenía el poder, ¿no ciertamente? Y él comienza a cambiar las doctrinas. Por ejemplo, en la Santa Cena, en el tiempo de Jesús, se comió el pan y el vino. Ellos dan la hostia, que representa, según ellos, el cuerpo de Cristo, y automáticamente el vino se lo toma el cura. Nosotros que hasta el día de hoy sí, ¿no? La iglesia también empieza la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada y comienza a perseguir a aquellos que se oponían a la iglesia católica y eso es a través de la Santa Inquisición, que fue algo terrible. Luego la iglesia contradictoria de 1515 hasta 1755, que es Sardi, donde la iglesia empieza eh, los reformadores empiezan los protestantes reformadores como Martín Lutero, John Wycliffe, John Hus, entre otros, ellos se oponen a que el Papa era representante de Cristo y por lo tanto también no podía perdonar los pecados a través de las indulgencias. En esa época se estaba celebrando querían construir el Vaticano y entonces deciden utilizar la astucia para quitar dinero a la gente y empiezan con las indulgencias. O sea, si tu abuelito ha sido malo y ha muerto y no ha pedido perdón, se le da pagas tanto, se te da una carta y entonces tú tienes una indulgencia. Luego existe la iglesia del amor fraternal eh, entre 1755 y 1844, cuando la iglesia, a los protestantes, se oponen a la autoridad del Papa, reciben persecuciones, ellos siguen predicando, pero ahora la Biblia, los protestantes, los de Inglaterra, los de Italia, los de Martín Lutero en Alemania, comienzan a traducir la Biblia al idioma del pueblo y la Biblia es compartida. Así que la Biblia fue muy quemada, destruida, pero permaneció para siempre y hay que agradecerles a ellos porque gracias a ellos tenemos hoy día las Biblias, ¿no es cierto? Y entonces luego en esta empieza la era del amor fraternal cuando empiezan ellos eh, a predicar, salen fuera de los países, se van a la Polinesia, África, se van a Australia a predicar acerca de Dios, ¿no es cierto?, a través del servicio. Luego existe la última iglesia, que es la iglesia autoengañada, la iglesia de realmente donde Guillermo Miller empieza la predicación de que Jesús viene y entonces se produce un chasco, ¿no es cierto?, porque Jesús no vino y esta iglesia abarca desde esa época hasta la venida de Jesús, donde nos esperamos que nos lleve al cielo, ¿no? Estamos viviendo en los últimos tiempos del fin, ¿no es cierto? Ya pasó una época y nosotros va a terminar cuando Jesús venga por segunda vez y el estímulo que le dicen a la iglesia es que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, que es una puerta y si alguno le oye, tiene que abrir la puerta para que entre con Dios. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono
así como yo he vencido, ¿no? Y hemos terminado así la lección número 11, que es una iglesia, es una etapa de la iglesia misionera que nosotros podemos realmente utilizar, ¿no es cierto? Y comprender porque vamos a estudiar en 2 sábados. Sería bueno que los chicos hicieran una carta a las iglesias o a las personas que pasaron persecuciones, haciéndole preguntas, dándole ánimos, y eso mucho le ayuda a los niños a poder comprender el mensaje. O sea que podemos hacer cosas interesantes con ellos, pero es importante que tengamos siempre esto presente. Ok, que nos vemos la próxima semana y recuerden que Jesús los ama.